Eh, ya digamos, ustedes tienen conocimiento previo de qué son rectificadores, con diodos, sin diodos, con filtro capacitivo, sin filtro capacitivo, en fin, tensiones RMS, qué es una tensión promedio. Digamos que todas esas son las cosas como básicas que tenemos que tener en consideración para poder hacer un diseño, una fuente de tensión regulada o no regulada, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos viendo fuentes de tensión, tenemos que considerar, chicos, que siempre, 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 independiente de la fuente de tensión que me estén pidiendo, independientemente de la fuente de tensión, de si es pulsante, si es DC constante, sea, digamos, de la naturaleza que sea, ustedes siempre van a necesitar dos parámetros, al menos dos parámetros. Primero es la tensión de salida, el BO, que generalmente a ustedes el BO se lo van a poder dar de dos formas. Usted le van a decir que es una tensión promedio o una tensión RMS. Y eso, digamos, eh, bueno, también, y si es una DC constante o DC pulsante. ¿En qué radica esto? O cómo afecta esto. A ver, primero, si a usted le dan que es una DC pulsante, entonces te van a dar el valor promedio o RMS, ¿ya? Pero si es una DC constante, te deberían dar solamente la tensión promedio como parámetro. Entonces hay que saber distinguir muy bien si se está tratando de una señal DC constante o una señal DC pulsante, porque las dos explican cosas diferentes. La DC pulsante generalmente no lleva capacitor, no lleva filtro capacitivo. Y la DC pulsante puede ser positiva o negativa, puede ser una tensión positiva o una tensión negativa con respecto a una referencia. ¿Se utilizan las DC pulsantes? Sí, se utilizan. Generalmente se utilizan en motores de DC, se suelen utilizar inclusive algunos secadores de cabello, algunas aplicaciones muy básicas de electrónica implican fuentes de DC pulsante. Básicamente una fuente de DC pulsante es un puente rectificador, un filtro inductivo, o sea, una inductancia o una capacitancia en el lado, perdón, sin capacitancia en el lado de después del rectificador. Entonces, básicamente son rectificadores sin filtro capacitivo, ¿ya? Cuando ya le introducimos el filtro capacitivo, pues entonces ya tenemos una DC constante, entre comillas, ¿ya? Estas fuentes son sin regulación, entendiendo como regulación otra etapa adicional que uno le coloca para que ella digamos, pueda tener cierto rango constante el nivel de la tensión, en cierto rango constante. Entonces, retomando aquí, nosotros tenemos que BO puede ser puede darte el valor promedio o pueden darte el valor RMS, ¿listo? Puede ser entonces que sea DC constante o DC pulsante. Y es clave que sepan diferenciar esas dos cosas. Lo otro, segundo, ¿ya? Si son tensiones pequeñas, entendiendo por tensiones pequeñas, menores a 30 voltios, menores a 40 voltios, es altamente probable, ¿ya?, que ustedes vayan a necesitar un transformador, si son tensiones de esos valores, ¿ya? Ustedes pueden tener tensiones de DC por debajo de los 170 voltios DC, o con lo que estoy diciendo, 170 voltios DC, y tensiones o fuentes con tensiones por encima de ese valor, ¿ya? Estamos hablando de fuentes reguladas solas con fuente de diodos y capacitores, ¿ya? Fuentes de tensión, perdón, con fuente de diodos y capacitores.
Entonces, cuando nosotros tenemos tensiones de salida, sea RMH o promedio, veo menores a unos 170 BDC, siempre vamos a necesitar un transformador. Siempre vamos a necesitar un transformador. ¿Y por qué ese valor tan grande, muchachos? Bueno, porque los niveles de tensión de la red eléctrica en general son 115, 120 voltios, ¿ya? Y cuando yo rectifico, pongo un rectificador, un puente rectificador a ese nivel de tensión, un puente de diodos, de 4 diodos, yo puedo tener perfectamente 170 voltios pico, ¿ya? Y transformar esos 170 voltios pico en 170 voltios DC constantes, ¿listo? 168, 167 voltios DC, y no necesito transformador reductor. Inclusive puede tener hasta el doble de esa tensión si sé configurar adecuadamente el puente rectificador. Entonces puedo tener hasta el doble de esa tensión. ¿Listo? Para tensiones menores, entonces siempre uno busca el usar transformadores. Y hay otra cosa adicional, chicos, y es que los transformadores, tercero, casi siempre vienen estándar. Entonces ustedes van a tener tensiones de entrada de 115 voltios, 115, 220, o pueden tener tensiones de entrada inclusive de 208 voltios en los transformadores, dependiendo del nivel de tensión que vayan a usar, si es de una fase y neutro o si es entre fases, ¿ya? Es muy importante tener esto en cuenta, muchachos, porque es muy raro, a no ser de que sea un diseño muy especial, es muy extraño que a ustedes les toque mandar a fabricar un transformador a medida. En general, uno casi siempre utiliza transformadores estándar. Entonces, lo normal es que uno vaya y busque un transformador que sea estándar. Cuando hablo que sea estándar es que ya tiene valores de tensión en el secundario predefinidos. Por ejemplo, que tenga 15, 0, 15. En este caso estamos hablando de un transformador que tiene a su salida un devanado de 3 terminales o 3, sí, 3 taps, así se llama. Entonces acá tenemos 15 voltios, 0 voltios, 15 voltios, ¿ya? Y a este lado pues tenemos el devanado primario. El devanado primario puede estar entonces entre 115 voltios, 120 voltios. En realidad, digamos, siempre tenemos esa estructura y bueno, pues siempre son núcleos de hierro, ¿no? Entonces, 15, 0, 15. Si esta es mi referencia, 15 voltios acá. Si esta es mi referencia, 15 voltios acá. RMS. Ahora, entre los dos terminales de los extremos puedo llegar entonces a tener 30 voltios. Entonces, prácticamente con este transformador, yo tengo la posibilidad de implementar un rectificador con 2 diodos o un rectificador de media onda o un rectificador de onda completa, y con todos ellos voy a tener la posibilidad de tener niveles de tensión diferentes. Me explico mejor. Si yo utilizo un rectificador de media onda, yo defino si utilizo este extremo y la referencia, o este otro extremo y la referencia, ¿ya? En cuyo caso solamente contaría con 15 voltios. Pero yo también puedo tener un rectificador de media onda utilizando los dos extremos. En ese caso yo contaría ya con 30 voltios. Bueno, y puedo utilizar un rectificador de onda completa con 2 diodos, pero entonces estaría ocupando 15 voltios. Pero también puedo tener un rectificador de onda completa con 4 diodos y estaría ocupando los 30 voltios. Entonces miren que un solo transformador estándar me da esas dos posibilidades. Entonces ustedes definen si lo van a trabajar con los 30 voltios o con los 15 voltios dependiendo de su necesidad. Ahora, no es la única nivel de tensión. Yo puedo tener también 12, 0, 12. O también puedo tener 9, 0, 9. U otra tensión estándar de 6, 0, 6. O la otra tensión estándar que viene ya son 0,15 voltios. ¿Listo? Donde ya no tienen tap central.
O la otra tensión, un estándar 0,24 voltios, también se suele encontrar. O también hay otros que son 24, 0,24. Entendiendo como estos niveles de tensión que ya están definidos y que ya se pueden conseguir fácilmente. Y uno usualmente lo que hace es que toma un transformador de esto y lo adecua según las necesidades de operación de mis circuitos en DC. Además, las tensiones en los circuitos de DC ya vienen también como muy estandarizadas. A ustedes, si están trabajando con microcontroladores, pues lo más probable es que necesite diseñar fuentes de 5 voltios. Si tiene, digamos, operacionales y otra circuitería adicional, como lógica CMOS o actuadores y cosas así, pues entonces lo más probable es que usted necesite tensiones de alimentación de 12 voltios o de 15 voltios o de 24 voltios DC. Estoy hablando de todo esto en niveles de DC, no RMS como los que estoy planteando acá. Estas son tensiones de la salida del transformador. Generalmente son tensiones RMS, ¿ya? Pero en DC también necesitamos aproximadamente los mismos valores. Entonces yo puedo tener 15 voltios DC, o más menos 15 voltios DC, más menos 12 voltios, 0,5 voltios, 0,3.3 voltios. Ya son tensiones ya muy estándar, ¿ok? Y lo que uno hace en la práctica real es, dependiendo de la tensión de salida, miro a ver si encuentro un transformador ya convencional, comercial, que yo pueda adaptar a mi necesidad. En últimas, si ya no lo encuentro, pues entonces lo mando a fabricar. Eso es lo que se suele hacer. ¿Listo, chicos? Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la potencia. La potencia que necesito. Entonces, van dos parámetros. La tensión de salida, estas otras son como consideraciones que se deben de tener. Aquí tenemos que, bueno, la tensión de salida me la pueden dar en promedio, RMS, pueden estarme preguntando o mandándome a solicitar una fuente de DC constante o una fuente de DC pulsante. Si es una fuente con menor a 170 voltios, pues entonces requiero transformador. Si las tensiones son muy bajitas, pues puedo contar con transformadores estándar de estos, como de estas dimensiones. Pero si ya ningún transformador de estos me sirve, porque mi nivel de tensión es un poco más elevado, entonces ahí sí seguro que te va a tocar mandar a hacer un transformador a medida. Estos transformadores se suelen, inclusive hay de 0,48 voltios, por ahí se consiguen unos comerciales. De todas maneras, a medida de que las tensiones van subiendo su valor, ya se tiene que pensar en un transformador un poco más de propósitos específicos y por tanto tiene que mandarse a diseñar. Decía yo que la otra cuestión que se tiene que tener en consideración como cuarto punto por aquí tendría que ser la potencia de salida. Potencia. Y si no tengo la potencia, entonces, por ejemplo, por lo menos la corriente de salida que se va a entregar, independientemente de cualquier circuito que se vaya a alimentar o al que se le vaya a suministrar energía, yo tengo que estimar su potencia. Puede ser una resistencia, puede ser un grupo de circuitos integrados, puede ser un microcontrolador con un motor, con lo que sea. Yo tengo que estimar el consumo de potencia de todo ese sistema. Y cuando tenga ese estimado, digamos, yo estimo que son aproximadamente 500 miliamperios, ¿ya? O 600 milivatios, tomar ese valor y afectarlo por un factor de seguridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo lo que recomiendo es que por lo menos ese valor estimado de potencia lo afecten por 1.25, por 1.3 como mínimo, ¿ya? Para darle un 25% más de manejo de corriente o manejo de potencia, sea la variable que yo esté trabajando. ¿Entendido? Esas serían como las recomendaciones. Y a la larga serían como las condiciones mínimas de operación que yo debo de tener. Bien. Otra de las cosas, entonces, bueno, pongámoslo acá primero como punto 5, eh, adicionar un porcentaje, eh, inclusive me atrevería a decir que puede ser
A ver, ¿entre qué y qué le colocamos? Entre el 25 a 50% máximo. 25% y 50% de sobredimensionamiento, no más, no más, eso es suficiente. Y como sexto punto, iba a hablar de la regulación de la tensión de rizado, ¿ya? Sí, o el delta de BDC, así también se consigue o se encuentra en algunos casos, como la variación de tensión máxima admisible. Yo lo que digo es que uno puede manejar un porcentaje, ¿ya? Y este valor es lo que, digamos, se conoce como tensión de rizado pico-pico y que en general no debe ser mayor al 10% de BDC. Ojo con algo, cuando yo digo al 10% de BDC, el 10% es bastante, o sea, eso es bastante, no crean que no, o sea, si yo me pongo a ver 5 voltios, el 10% sería 0,5 voltios, obviamente, entonces la tensión va a caer hasta 4,5 voltios, pero a 4,5 voltios pueden ser que algunos elementos, algunos dispositivos ya no trabajen bien, por eso este porcentaje es adaptable o se tiene que adaptar a diferentes niveles de tensión. Yo digo o recomendaría que una tensión por debajo de perdón, menor o igual al 10% como máximo, son para tensiones cuando BDC puede ser mayor o igual a 50 voltios, voltios DC, valga la redundancia allí. Cuando la tensión que me están solicitando sea mayor o igual a 50 voltios, pues yo puedo manejar un 10%, ¿ya? De rizado, que es un muy buen rizado, ¿ya? Pero cuando estoy manejando niveles de tensión, BDC, menores o iguales, incluso el 50%, no, menores al 50%, para no dejarlo condicionado, menores al 50%, no, a 50 voltios DC, pues entonces ya es más recomendable trabajar por ya rizados fijos, rizados constantes. Cuando no tengo regulación posterior, ojo con esto que esto es clave. Cuando solamente cuento con el puente rectificador y un capacitor para hacer regulación o para hacer estabilización de la tensión, yo opto por tener una tensión de rizado pequeña. Cuando yo hablo de una tensión de rizado pequeña, estoy hablando de que sean, de que el delta de BDC sea aproximadamente igual a 0,2 voltios, ¿ya? 0,1 voltio. Es suficiente con eso. Bueno, entonces yo puedo tener una fuente de 5 voltios, pero que me cambie entre 4,9 y 5,1 y es un muy buen porcentaje de regulación, ¿ya? Y cuando digo que no sean circuitos que tienen regulación posterior, es aquellos circuitos que no tienen después del capacitor ni diodos Zener ni reguladores serie que más adelante los conocerán o los que ya lo conocen son aquellos circuitos integrados que tienen que son como el 7805, 7812, 7815. Bueno, entonces, cuando tengamos ese tipo de elementos, pues entonces ya la tensión de rizado antes de ese regulador o de ese tipo de regulación puede ser mayor. Puede ser mayor y depende ampliamente del elemento que estoy utilizando para hacer esa regulación posterior, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta